Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 11. Licencia. Mientras Eina subía las escaleras con una pila de facturas terminadas en camino a la oficina del líder de la sección del gremio, ocupó ese pequeño lapso de tiempo que le tomó subir esas escaleras, llenándolo con reflexiones sobre la persona que había traído allí no media hora antes. Se había sentido momentáneamente confundida y complacida de ver esa cabeza de suave cabello blanco. El chico que había venido al panteón ayer para inscribirse en el gremio había sido tan tímido y educado, que realmente fue un soplo de aire fresco entre todo el alboroto y la mala actitud que tenía que soportar a diario. Para ella era evidente que Bell era un joven ambicioso, soñador y lleno de asombro, sin duda consumido por las ideas de cuento de hadas sobre el heroísmo y la gloria de los aventureros. El chico no tenía idea de que, en realidad, la vida de un aventurero no era más que una trampa mortal muy sensible y delicada. El más mínimo error y te destrozaba, arrancándote de la vida, de la familia, de los amigos. Sin mencionar que, en su mayoría, los aventureros no eran buenas personas en el sentido de que eran muy honorables y benévolos. La vida aventurera también estaba llena de engaños y traiciones, y de mucha debilidad que enloquecía a los hombres por más poder solo para encontrar la muerte acechando en los caminos que habían elegido, tanto simbólica como literalmente. Horario alguna vez fue una fortaleza contra los peligros que acechaban debajo de ella, pero las tendencias mortales finalmente se filtraron en la estructura y todo el lugar no era más que oportunidades para obtener beneficios y estatus y personas que harían cualquier cosa para obtenerlos, sin importar cuán sucios y bajos tuvieran que volverse primero. Sin embargo, se había encargado de que Bell comprendiera por completo el procedimiento de aventurero y lo que tenía que hacer antes de poder darle autorización para entrar en la mazmorra. Y viendo que esa mentalidad ingenua tendría que romperse en algún momento, optó por ofrecerse a él como su asesora personal de la mazmorra. Era mejor que ella le hiciera comprender las realidades de la profesión, que buscaba que una dura verificación de la realidad más adelante, al menos en su opinión. Encontrar una familia, por difícil que fuera especialmente para los chicos jóvenes que se parecían a Bell, era realmente la parte difícil. La verdadera desesperación se hundiría en el momento en que el chico comenzara su vida oficial de aventurero. Él había aceptado gentilmente su oferta con un agradecimiento tan sincero y un brillo en los ojos que uno podría pensar que ella le había ofrecido su mano en matrimonio dado lo feliz que estaba. La propia Eina no pudo evitar sentirse afectada por el estado de ánimo del chico y se sintió atraída instantáneamente por él. Por mucho que Remer y Rose la presionaran para que no desarrollara vínculos con los aventureros que manejaba, era bastante imposible no desarrollar ese tipo de cosas con alguien como Bell. En su vida dura y sobrecargada de trabajo, Eina podía decir con confianza que estaba ansiosa por el tiempo que había pasado con Bell. Al igual que había hecho con muchos otros, le había proporcionado una lista de familias a las que intentar unirse, y él se había ido a buscar un patrón que le ofreciera su bendición. Sin embargo, no esperaba que volviera tan pronto al día siguiente, y por un momento pensó que ya había encontrado una familia. Así que, naturalmente, lo llamó para pedirle su atención. Eso, más seguramente que cualquier otra cosa y cualquier otra mala decisión que había tomado en su vida, fue un error. Tan pronto como esos ojos rojos se posaron sobre ella, Eina pudo sentir una mano con garras recorriendo su columna hacia su garganta y antes de que el extraño terriblemente familiar siquiera hablara, sintió como si su vida estuviera en peligro, como si estuviera mirando fijamente las fauces de la muerte de la misma manera que algunos de sus aventureros anteriores probablemente lo hicieron antes de que expirara su tiempo en este mundo. La persona a la que había llamado definitivamente no era Bell de ninguna manera. Bueno, tal vez la parte de la forma sería una mentira porque Ryo y Bell eran inquietantemente similares en apariencia. Es solo que el primero era mucho más alto, más ancho y definitivamente curtido. Incluso a través de su miedo, Eina sintió la presencia de un luchador experimentado, un asesino, alguien que había luchado por su vida antes. Ryo llevaba ese aire a su alrededor junto con la malevolencia extrema que amenazaba con aplastarla hasta convertirla en pulpa. Su voz no transmitía ninguna emoción positiva o incluso un fantasma de ellas en absoluto.
Era la voz de alguien que no hacía ningún esfuerzo ni se preocupaba particularmente por brindar felicidad o conexión con los demás a su alrededor. Eina había conocido a alguien que era el absoluto y completo opuesto a Bel Cranel. Tan educado, amable y atento como Bel era, Ryo era frío, obstinado y cruel. Era desconcertante que dos personas pudieran parecerse tanto hasta el punto de que tal vez incluso se pensara que eran la misma persona debido a un error fácil o, en el mejor de los casos, que eran hermanos, y sin embargo tenían personalidades tan sorprendentemente diferentes. Mientras que Bel le había mostrado su respeto y humanidad como persona, Ryo había atacado su herencia mixta, que era un tema muy delicado para ella, como era el caso de todos los semielfos. Como reflejo, estuvo a punto de reprenderlo, pero su instinto le cerró la laringe antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Estaba segura de que si hubiera dicho las siguientes palabras, incluso en esa situación rodeada de tantos testigos, su cabeza habría dado vueltas. No estaba segura de cómo sucedería eso, pero esa fue precisamente la imagen que apareció en su mente cuando se encontró incapaz de hablar. Su cuerpo entró en un estado de entumecimiento, donde estaba actuando involuntariamente, como si le hubieran robado su libre albedrío, y su lengua y sus extremidades comenzaron a hacer sus propias cosas, lo que fuera necesario para no agravar aún más a este hombre, mientras ella misma estaba atrapada en el fondo de su mente gritando. Ella había escuchado lo que Ryo quería y luego lo había llevado hasta el líder de la sección del gremio. Una vez que salió de esa oficina y cerró la puerta detrás de ella, recuperó el control total de sí misma e inmediatamente corrió hacia su comedor, donde tragó un poco de agua y tuvo que agacharse junto a un escritorio, sosteniéndolo con una mano mientras trataba de controlar su respiración agitada, su corazón helado por el terror. Nunca antes había sentido miedo así en presencia de alguien, y además, se amplificaba por el hecho de que el mismo rostro lo compartía otra persona en cuya presencia no podía evitar sentirse feliz. Había sido sorprendente enterarse de que Ryo y Bel se conocían, ya que Ryo sabía con quién lo había confundido incluso sin que ella le diera ningún tipo de indicación. ¿Cómo un chico tan amable podía estar asociado con alguien tan horrible, grosero, en su mente, asesino? Era un misterio que nunca entendería. Sin embargo, una cosa era segura. Haría todo lo posible por mantenerse alejada de Ryo y tener la menor interacción posible con él. Le gustaba considerarse una buena jueza de carácter, así que sabía con qué grupo relacionarse, y Ryo era sin duda una persona a la que había que evitar. Se quedó allí unos 10 minutos, intentando controlar sus temblores antes de oír a una de sus compañeras de recepción gritarle que la ayudara con la pila de papeles, que ahora llevaba a la misma oficina donde estaba esa criatura. Había intentado endosarle esta tarea Misa para no tener que enfrentarse a esa persona otra vez, pero en el momento más inoportuno de todos, su perezosa colega de cabello rosa se estaba tomando el trabajo en serio por una vez y no estaba disponible para ayudarla. Solo esperaba poder dejarlos en el escritorio de Remer y salir corriendo de nuevo. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando la puerta de la oficina se abrió y salieron Ryo y Remer con el Chientrope, sorprendentemente alegre mientras acompañaba a Ryo afuera y luego le entregaba al niño un par de pergaminos. Ella podía escuchar la conversación claramente ya que estaba a solo unos metros de ellos mientras hablaban. «Aquí tiene, señor Ryo», dijo Remer mientras le entregaba el primer pergamino al recién llegado, que tenía una cinta roja atada a su alrededor. «La escritura de propiedad, tal como usted deseaba. Estamos agradecidos por su compra». «Señor Ryo», arqueó un poco la ceja, todavía teniendo tiempo para la confusión, aunque parte de su terror anterior regresó de golpe. «El placer es todo mío», dijo Ryo con voz vacía mientras tomaba el pergamino enrollado y lo guardaba en algún lugar de su capa. Bueno, ella pensó que estaba en su capa, pero no vio la mano de Ryo guardando el pergamino en su caja de objetos. Tampoco habría podido darse cuenta, ya que lo único que habría visto fue a él poniendo el pergamino en el aire. ¿Qué fue esa última parte que dijiste sobre la ley de los ocupantes ilegales? Si se descubre que algún ocupa ha estado en su propiedad ilegalmente durante 2 semanas, será encarcelado o endeudado y obligado a trabajar para el propietario, sea cual sea la forma en que decida compensar su fechoría. Explicó Remer.
Teniendo en cuenta el lugar que ha comprado, seguramente habrá al menos uno allí. Después de todo, las personas sin hogar tienden a vivir en propiedades abandonadas. Es el resultado de sus desafortunadas circunstancias, como estoy seguro de que comprenderá. Tengo conocimiento, pero no me importa, dijo Ryo. Cualquiera que se encuentre en mi propiedad sin mi permiso o consentimiento deberá afrontar todo el peso de las consecuencias de sus actos, independientemente de su situación. Dependería de un funcionario de tan alto nivel como usted para asegurarse de que se cumpla la ley. Por supuesto, dijo Remer con una amplia sonrisa, algo poco habitual en su estricto superior. Naturalmente, también enviaremos avisos de ofertas de trabajo. Creo que dijiste que querías un chef de postres, ¿no? Sí, yo mismo los entrevistaré, dijo Ryo. Estoy seguro de que en una ciudad tan grande como esta, debe haber un pastelero competente. Pero, por supuesto, la competencia se genera con la competencia, así que espero que quien sea que envíes a buscar a estas personas solo atraiga a personas serias y no a aquellas con mala reputación. Por supuesto, dijo Remer mientras le entregaba una tarjeta como último objeto a Ryo. Y eso que está ahí es tu licencia. Tengo confianza en que no tendrás problemas allí abajo. Remer entonces notó que Eina estaba cerca. Ah, mira, nos ahorró la molestia de llamarla Lord Ryo. Eina, ¿podrías por favor resolver la ciudadanía de Lord Ryo para él abajo? La va a necesitar de inmediato. Ese sí, señor, dijo Eina mientras le tendía la pila de papeles que tenía en los brazos al Chientropo, negándose a hacer contacto visual con Ryo. Son para usted. Sí, estaba esperando por esto, dijo Remer mientras tomaba la pesada pila y se volvía hacia Ryo. Ha sido un placer, señor. Me gustaría poder hablar más con un caballero tan viajero del mundo como usted, pero, como a todos nosotros, el deber nos llama. ¿Dirías que he cambiado de opinión sobre ciertas cosas?, preguntó Ryo con una sonrisa burlona que, por alguna razón, le provocó escalofríos en la espalda a Eina. No le gustó la forma enfática en que Ryo había dicho eso. Por supuesto, asintió Remer. Ha sido muy revelador hablar con usted. Bueno, ahora debo volver a trabajar. Espero visitar su establecimiento pronto cuando esté en funcionamiento, señor. No veo la hora de probar lo que ofrece. No hay problema, dijo Ryo mientras ambos hombres asentían antes de que el líder de la sección regresara a su oficina y cerrara la puerta. Cuando la puerta se cerró, los ojos de Eina se dirigieron momentáneamente hacia el interior de la oficina y podría haber jurado que, justo cuando la puerta se cerró con un clic, hubo una salpicadura roja en la ventana de la oficina. Sin embargo, no podía estar muy segura, ya que había sucedido demasiado rápido para ella y por un momento pensó que sus ojos le habían estado jugando una mala pasada. Sin embargo, rápidamente se distrajo con las palabras de Ryo. ¿Nos vamos o qué? Eina lo miró y vio su mirada indiferente. Se estremeció, esperando que esa sed de sangre apareciera de nuevo, pero esta vez vio que estaba completamente tranquilo, no lucía amenazante en absoluto. De hecho, solo parecía aburrido, como cualquier otra persona normal. Era como si estuviera mirando a alguien completamente diferente a quien había llevado a esa oficina. Necesito mi ciudadanía tanto como cualquier otra persona de esta ciudad, dijo Ryo. ¿La vamos a conseguir o no? Sí, por aquí. Solo, sígueme, dijo con docilidad mientras se apresuraba y lo oía seguirla. No pasaría ni un segundo más de lo necesario con ese chico si podía evitarlo. Ryo caminaba por la calle con la capucha puesta mientras examinaba su licencia de trabajador autónomo. Era solo una pequeña tarjeta que en realidad no era papel. Solo un trozo de madera muy plano que parecía un poco quebradizo, pero que solo se podía romper si lo intentabas. En él estaba su nombre y otros datos personales junto con la firma de Remer, pero eso era prácticamente todo lo que había. Nada más, nada sobre la familia ni nada. Su apuesta por que existiera otro sistema junto con el de las familias había dado sus frutos. Se libró de tener que ser atado por un dios y podía cazar monstruos libremente a sus propias expensas. Para la mayoría parecería una idea suicida, pero eso era porque no conocían a Ryo. No sabían quién era realmente, qué era realmente.
Sus dedos habían estado doliendo desde la mañana por liberar un poco de energía violenta maldita, y después de ese tedioso tiempo que pasó teniendo que moldear ese mono con orejas de perro para su propósito, finalmente tuvo la oportunidad de desahogarse un poco. Volvió a guardar la tarjeta en su caja de objetos antes de pasar por un callejón y tomar un atajo por allí mientras se dirigía a la Torre de Babel. Cuando llegó a la calle principal, se dio cuenta de que había un poco más de gente de lo que él sabía que debería haber estado. Había un aire de excitación alrededor de la gente y vio a algunos corriendo en dirección a la torre. Inclinó un poco la cabeza, preguntándose por qué se comportaban así, cuando de repente sintió que un objeto grande golpeaba su infinito. Debido a que caminaba en áreas congestionadas, lo había mantenido hasta que casi se cernía sobre su piel, donde le daba a la gente la ilusión de que lo estaban tocando. Aún así fue suficiente para evitar sorpresas repentinas y sentir un objeto grande y pesado que se balanceaba en la parte posterior de sus piernas. Lo confundió por un momento mientras se giraba con un dedo listo para disparar un desmantelar al perpetrador. Sin embargo, se encontró con una visión extraña. Había estado pasando por un desvío hacia otra calle cuando alguien salió caminando sosteniendo algo por encima del hombro. Salieron después de que los pasó y giraron en la dirección opuesta a la que iba. Entonces, cuando se dieron la vuelta, el extremo del objeto que llevaban, que estaba en la parte superior de su hombro, giró y golpeó a Ryo en las piernas. Y el objeto en cuestión era un gran pilar de piedra, de granito, de hecho, que parecía del tamaño perfecto para ser tallado a los ojos de Ryo. Pero aún más extraño era la persona que sostenía el pilar. Un niño pequeño, vestido con una túnica de algodón y con un reposacabezas de estilo egipcio antiguo y calvo, que de alguna manera milagrosamente sostenía en alto un objeto más grande y probablemente 10 veces más pesado que él, se dio la vuelta y le hizo una mueca de disculpa. Cuando el niño se dio la vuelta, Ryo vio que tenía una pequeña cola de caballo negra que sobresalía de la parte posterior de su cabeza, que estaba atada y trenzada. «Lo siento», dijo el joven. «Hoy hay un poco de gente en la calle porque la familia Loki va a ir a la mazmorra y he hecho todo lo posible para evitar golpear a la gente con esto. No lo suficiente para evitar golpearme», dijo Ryo rotundamente mientras su mirada oscilaba entre el chico y el gran bloque de granito que tenía en el hombro. «¿Para qué podrías necesitar eso, niño?» «No soy un niño», gruñó el muchacho. «Y en cuanto a tu pregunta, bueno, soy escultor. Haciendo estatuas con estas cosas es como me gano la vida. ¿Y cómo lo levantas entonces?» Ryo levantó una ceja. «Todo es posible cuando eres yo». El chico se señaló a sí mismo. Ryo se burló, haciendo que el joven enfatizara. «No, literalmente, todo es posible. Solo tengo que hablar de ello y sucederá». Sí, de todos modos no estaba tan interesado. Ryo le hizo un gesto con la mano antes de alejarse. «Vaya, qué idiota», murmuró el joven mientras fijaba su mirada en la espalda de Ryo. Por un momento, los iris dorados del chico parpadearon de un rojo intenso cuando se llevó una mano a la barbilla. No me extraña. Hay un montón de mala suerte flotando a su alrededor. Probablemente debería contárselo a los demás dioses». El chico se quedó callado mientras soltaba un enorme bostezo mientras una ola de cansancio lo invadía. «No, olvídalo. No tengo ganas. Debería volver a la gruta y dormir un poco». El joven se dio la vuelta con sus sandalias y comenzó a caminar en dirección a su pequeña gruta en el extremo sur de la ciudad donde trabajaba y vivía. Mientras ambos se alejaban, Ryo giró la cabeza y también examinó al niño. Aunque era débil, definitivamente lo había notado justo antes de hacerle algo más indignante al niño. Ese niño calvo tenía un aura divina tenue a su alrededor, lo que significaba que seguramente era un dios, pero que lo estaba ocultando por alguna razón. Ryo aún no estaba listo para ponerse del lado malo de un dios. Y a juzgar por la vestimenta del niño, tenía que ser del panteón egipcio. Aunque, ¿de cuál de ellos era? El abuelo de Ryo había sido coleccionista de artefactos de todo el mundo, incluido el antiguo Egipto, por lo que Ryo sabía un poco sobre la mitología egipcia. Era difícil no saberlo cuando esa vieja bruja monologaba sobre el tema mientras examinaba las viejas cosas polvorientas. «¿Escultor,
Había un dios del antiguo reino al que le gustaban los escultores, ¿no? Ryo se puso una mano en la barbilla mientras observaba al chico alejarse. ¿Cómo se llamaba? Mientras Ryo reflexionaba sobre esto, sus ojos de repente captaron una extraña aparición, aunque solo fuera por un parpadeo. Por un momento, Ryo creyó ver a alguien más caminando junto al pequeño dios. Una persona alta con una armadura púrpura brillante y una larga capa negra que fluía detrás de él con la imagen de un dragón gruñendo. El hombre con armadura tenía su mano en el cuello de un lobo negro gigante que también trotaba junto al pequeño dios, y por un momento, Ryo creyó haber sentido la presencia de otra fuente de poder formidable, tal vez incluso mayor que sus propias habilidades maravillosas, incluso mayor que su técnica innata original. Sin embargo, un parpadeo después y la imagen se había ido, dejando al espíritu parado estúpidamente en la calle, mirando fijamente al pequeño dios niño que desapareció de la vista entre la gente. Ryo resopló y se recompuso antes de partir en dirección a la Torre de Babel como era su trayectoria original. ¿A quién le importa?, murmuró para sí mismo, molesto. Aunque, ¿qué había sido esa extraña aparición? Algo le decía que sería mejor que se mantuviera alejado de ese pequeño dios. No es que Ryo le tuviera miedo a nada, pero sentía que su vida sería mucho más fácil si no tuviera tratos con esa deidad egipcia, quienquiera que fuese.